tal? ¿Cómo les va? Hoy la propuesta es hablar de la obra de un escultor, rendirle una especie de homenaje. Y esta idea surgió a partir de la iniciativa de su hija Cecilia, que sintió la necesidad de escribir algo en relación a su papá a propósito del aniversario de su nacimiento. Y surgió la idea de conversar en este espacio sobre él como una forma de, como les decía antes, rendirle una especie de homenaje. Cecilia Dalalasta, gracias por visitarnos hoy. Gracias a vos por invitarme. Y también, por acercarnos de alguna manera a la obra de Ricardo Dalalasta, que si bien está muy, pero muy presente y es parte de la identidad de la ciudad de La Plata, es bueno recordarlo, compartir esta información para aquellos que quizás no conocen todas sus obras o algunas de sus obras, y darle también sentido a estas imágenes que a veces pueden cruzar en un trámite, en un paseo por la ciudad, sin saber quizás cuál es, qué hubo detrás, ¿no? Claro. del trabajo que hay detrás de una escultura, por ejemplo. Sí. Ricardo nació en Catamarca. Sí, nació en Catamarca, es el cuarto hijo de 10 hermanos y vivió allá hasta la adolescencia, cuando se mudó a estudiar a la ciudad de La Plata, que ahí conoció a mi mamá, formó su propia familia y se quedó, aunque frecuentó hasta último momento su tierra natal que siempre amó y que volvía sobre todo en verano a una villa veraniega donde vamos siempre. Claro, y vos me comentabas que él desde chico sabía que le gustaba hacer cosas con las manos, desde lo lúdico. Sí, desde lo lúdico, por ejemplo, mientras los hermanos jugaban, él los dibujaba. Y después los empezó a modelar también, entonces les pedía que posen y él hacía esculturas o muñecos o dibujaba. Y siempre les pedía que posaran para él o los perseguía mientras hacían otras cosas. Y viene de una familia de artistas también porque hubo... Y además tenía para hacer cosas porque con tantos hermanos... Sí, con 10 hermanos, es verdad, tenía para entretenerse. Y mis abuelos por suerte siempre lo apoyaron, entonces lo llevaban a talleres de tíos que tenían. Uno de ellos muy conocido, que es Hernando Dalalasta, que era también pintor y escultor. Y gracias a eso, fue incursionando cada vez más hasta llegar a esta ciudad, empezar a estudiar y ahí, empezó a desenvolverse mejor y exponer y hacer cada vez más obras. Bueno, tenemos algunas imágenes que vamos a ir compartiendo y que, por ejemplo, trabajando en el taller. Sí, ahí está trabajando en el taller, ahí está trabajando también en un taller haciendo un caballo, que eran, su pasión eran los caballos también. Ahí está en la fundición. ¿Qué recordás vos del taller, de ese espacio, no? ¿Lo veías? ¿Él los llevaba, estaba cerca de tu casa? Sí, el taller queda en el parque de la casa de él. Ahí justo está en el taller nuevo, porque antes cuando éramos chicos el taller era muy chiquito y después, lo fue agrandando. Ahí está con el Centauro, que fue una obra muy importante para él que lamentablemente fue vandalizada en el... Estaba en lo que era el Centro Oncológico de Excelencia en Gonet. Yo la vi muchas veces que fuimos a hacer entrevistas, también por haber concurrido al Centro Oncológico. Sí. Y como vos decís, un lugar que quedó, digamos, destrozado por la historia y vandalizado, y también la escultura corrió un poco ese destino, ¿no? Sí, una lástima porque encima la quisieron restaurar ya tarde cuando él estaba enfermo y él no pudo colaborar ni explicar. Claro. Cómo hacer para que realmente se lograra el trabajo, y él era muy exigente en materia de restauración también. Claro. Entonces por eso no puede ser emplazada porque no tiene la aprobación de mi papá. Claro. Y este es el monumento al gaucho, famoso en la ciudad de La Plata. Con este monumento yo tengo una historia personal que no te la quise contar hasta este momento, porque me parecía que era más lindo compartirla acá. Cuando me fui a vivir a Gonet, mi hijo más grande tenía 2 años.
3 años en realidad. Empezaba a ir al jardín a la escuela anexa. Ay, qué donde lindo. también después vemos Sí. que hay vamos a ver una obra que está en la escuela anexa. Pero siempre pasábamos por este monumento y le fuimos dando vida, esas cosas familiares, ¿no? Claro. Que, qué sé yo lo saludaba al gauchito, Sí. si llovía decíamos, uy, pobre, hoy el gauchito se está mojando, si estaba lindo el día, decíamos, gauchito, te tocó un día de sol. Los chicos fueron incorporando eso como un juego, obviamente. Claro. Un personaje como si fuera de un cuento, pero que estaba en el recorrido a la escuela, digamos, Sí, ¿no? sí. Bueno, nos causa gracia porque son grandes y a veces pasamos y el saludo al gauchito es, Claro. es condición. Qué Y digo, se lindo. lo voy a contar a Cecilia cuando estemos haciendo la nota. Lo tienen Como que a presente. veces las obras, bueno, sí, cobran vida o cobran un sentido que el artista nunca lo puede llegar a dimensionar para muchísimas personas y para nuevas generaciones Claro. también, ¿no? Sí, sí. Ese monumento del gauchito, ¿vos tenés algún recuerdo? El monumento al gaucho, para mí es el gauchito. Sí, sí. ¿Tiene para vos alguna anécdota especial? Una anécdota especial que, bueno, no le conté a nadie, ahora surge porque me estás preguntando. Yo iba al Normal 1 de la Ciudad de La Plata y siempre volvía en micro. Y un día se sientan 2 señores atrás y empiezan a hablar. ¡Qué bárbaro este escultor! Sí, mirá la obra que hizo. Y nombraban obras que algunos no conocen, ni siquiera gente que sabe sobre arte. Y a mí me dio una emoción, pero me dio vergüenza decirles. Que eras la hija. Interrumpir, ¿no? Claro. Y uno le preguntaba, ¿pero está vivo? Sí, sí. Yo en ese entonces era joven y era adolescente. Me hubiese gustado decirles que sí, porque nombraron muchas de sus obras y uno dijo, sí, viene de Catamarca. Y bueno, mi papá siempre hablaba de Catamarca y todo lo que fue para él, ¿no? Venir desde allá, así que eso me gustó. Claro. Bueno, ahí tenemos el que está en la escuela anexa, que hacíamos referencia recién. Sí, la escuela recién. anexa al Monumento a la Madre. Y las manos, que yo me acuerdo cuando fui a la inauguración, a mí me encantaba ir a las inauguraciones de las obras. Sí, Esta sí. está en 51, esquina 6, Sí. y fue un pedido del entonces gobernador Antonio Cafiero para su mujer fallecida, Claro. Ana Goitía de Cafiero. Son unas manos, ¿no? Entrelazadas. Sí, así. sí. Y esta también me gusta mucho porque es la alegoría que está en el Museo de Ciencias Naturales de los alimentos que América trajo al mundo y ahí fue cuando viajó a la Expo Sevilla a representar el país. Con estas obras. Con estas Son obras. impresionantes, ¿no? Y bueno, hay gente que va, por ejemplo, al museo y no sabe que las hizo Ricardo de Alalasta. Entonces yo digo, hay que difundirlo, contarles, claro, ¿no? hay que contarlo. Para que sepan. Porque fíjate, y bueno, decíamos por esto que tiene que ver tanto con la identidad de La Plata. Está en lugares emblemáticos. Sí, sí. El Monumento al Gaucho está en la Avenida Antártida, ¿no? Que une toda esta zona de La Plata, Tolosa, Ringuelet, Gonet. Sí, sí. Está a metros del conservatorio, ahora Conservatorio Gilardo Gilardi. Estas obras que veíamos recién en el Museo de Ciencias Naturales, el Monumento a la Madre en la Escuela Anexa, uno de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora estamos viendo el de Moreno en Plaza Moreno. Plaza Moreno. O sea que están los lugares que son emblema de la ciudad. Sí, sí. Sí, el Mariano Moreno también tiene fotos muy lindas. Y este es el de la Petroquímica Mosconi. Mosconi. Que también fue un primer premio. Vos recordabas el trabajo en el taller, decías que era muy exigente en todo lo que tiene que ver con la restauración, me imagino que en toda su actividad. Sí, sí. ¿Y cómo eran sus rutinas? ¿Se iba temprano estaba en el taller? Sí, él siempre, todo el tiempo que podía ir al taller, era su lugar en el mundo. Yo siempre dije, sus lugares en el mundo, el taller y la Villa Veraniega, ¿no? De Catamarca, las juntas. Esos siempre fueron sus 2 lugares, así que le encantaba ir y bueno, a mis hermanos y a mí nos gustaba también visitarlo, a mi mamá también, porque era en el parque de su casa está el taller, que después lo amplió, ahora está amplio y luminoso como siempre quiso, muy grande, donde pudo hacer las últimas esculturas grandes allá también
Y bueno, lo gracioso de esto es que nos hacía posar a todos. A veces no queríamos ni pasar porque decía, bueno, quédate. Y era un ratito, pero Sí, se sí. extendía. Ustedes, bueno, él tuvo 4 hijos con tu mamá. Sí, sí. Vos sos Somos la 4. tercera de los 4 hermanos, Sí. me decías. Soy la tercera. Y bueno, después vinieron los nietos, que son 7 nietos, los cuales también posaron para él en sus dibujos y algunas esculturas. ¿Tu mamá acompañó esta actividad? Sí, sí, ella siempre, a ella le gusta mucho el arte y además lo acompañó en sus viajes, porque él a veces tenía que viajar, tenía que exponer en todas sus exposiciones, en las inauguraciones, siempre estuvo con él. Y bueno, por supuesto que ustedes se fueron acercando a la escultura a través de él, en el sentido de ir conociendo esto de trabajar con las manos, distintos materiales. Sí, sí. ¿Qué significa para vos hoy este trabajo, ¿no? Con todo este recorrido? Y yo siempre sentí admiración, por suerte se lo dije en un montón de oportunidades, y él me hacía reír, él tenía un humor muy lindo, siempre se le ocurría decir cualquier cosa, y esto todo el mundo que alguna vez cenó con él se da cuenta que hacía con el pan, agarraba la miga de pan y hacía muñecos en un momento con miguitas de pan. Mucha gente se iba con los muñequitos a su casa y después con cualquier cosa, había un papelito y él hacía una copita o hacía algo, y con las famosas empanadas catamarqueñas también, dejaba más aparte para hacerle a los chicos. A mí hasta el año pasado me hizo un cocodrilo de masa. Impresionante. Le gustaba, sí, sí, todo el tiempo tenía que hacer algo con las manos él. Incluso tortas de cumpleaños también, o sea, alguna cosa eso para también. alguna torta de cumpleaños. Sí, sí, eso fue muy lindo. Hoy una tía de corazón, ¿no?, que tengo me hizo acordar de eso. Marta me dijo que una vez fue a la casa de mi papá cuando le estaba haciendo la torta a mi hija y que él con el mismo amor estaba haciendo los muñequitos de la torta de Martina, así que me pareció hermoso. Claro. Y digo, sí, sí, él se ponía el delantal y hacía también como si fuese una obra de arte, ¿no? Era una obra de arte. ¿Le preocupaba el tema del mantenimiento del patrimonio? Viste que en los últimos años muchas obras sufrieron. El caso del oncológico, del Centro Oncológico de Excelencia de Gonet es un caso aparte, porque bueno, todo el centro se vino abajo con el tiempo, pero en general otras obras también en la vía pública han sufrido mucho deterioro, vandalismo y demás. Sí, sí, era una preocupación constante que tenía. Lo del centro oncológico para él fue como un puñal en el corazón, me acuerdo que fue terrible y además sí, muy a propósito. Para mucha gente, ¿no? Sí. Para mucha gente. Y después también en otras obras, inclusive en obras que no eran de él, que decía, uy, se robaron hasta la placa, o una vez se robaron las riendas del monumento al gaucho, y era una preocupación constante. ¿Cómo puede ser que no se cuide el patrimonio o que la gente no se dé cuenta de lo importante que es tener obras, ¿no?, en el país? Que son obras que son documentos, ¿no? O sea, de muchas historias, sí, sí. De personajes. Ahí está el caballo de guerra. Ahí tenemos el caballo de guerra, el monumento al caballo de guerra. Sí, sí. Que está en la Escuela de Granaderos. Me parece que es. Creo. Yo capaz que digo algo equivocado. No, pero bueno, estás recopilando, estábamos Magnum, hablando de eso, ¿no? De un trabajo de recopilación también de tu parte. No, pero es así, el otro era el de Plaza de Mayo, el caballo de guerra, y este es el caballo Magnum, que es un caballo árabe, que le decían campeón de campeones. Y ahí en particular me acuerdo mucho de esa obra porque, como vos me recordabas recién, Sandra, de lo que son las exigencias, ¿no? Él era tan exigente para hacer las cosas que en un momento no le gustó cómo quedó la parada del caballo, porque él, sobre todo la anatomía del caballo, le estudiaba muchísimo, y la cortó y la volvió a hacer, hasta hacer la parada como él quería. Yo decía, pero ¿cómo? Ya está. No, ya está, no, dice, hasta que no quede, y bueno, así lo hizo. Esta es otra, de las imágenes. Del soldado Cabral. Sí, ahí también me acuerdo todos los trabajos que él fue haciendo. Y la última es la del monumento a Rosas, que está en Palermo, en la Plaza Intendente, ¿cómo era? Sever, que queda en Palermo.
Y ahí también me acuerdo lo que fue la inauguración, que vinieron sus hermanos de Catamarca, vinieron mis primos, y lo que fue el trabajo de esta obra fue increíble porque él no disponía de un lugar tan amplio para hacerla, entonces tuvo que contratar un galpón en 44 y ahí convocó a sus mejores alumnos, con quien también él se sentía muy cómodo y muy bien, y bueno, necesitó mucha ayuda porque era un trabajo increíble y además era muy difícil de fundir porque tiene más de 4 metros de alto. Claro. Entonces junto a mi mamá averiguaron sobre una fundición en un pueblo de Italia, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero vi un montón de fotos y es hermoso. Y bueno, y fueron a hacer la fundición allá. Y después lo trajeron en barco. Así que él estuvo un tiempo sin dormir porque era esperar a ver cómo llegaba, cómo se podía, terminar bueno, de esa imagen todo. que veíamos antes, esta, da un poco, además de que es hermosa la foto, porque no es un detalle de la obra, pero te permite tener la dimensión de lo majestuosa que es la presencia de esa escultura en medio de ese espacio, ¿no? Sí, sí. Con todo ese bosque y él alrededor estudiaba de Palermo. todo lo que decís vos, Claro. así de las distancias. Él tenía materiales, lupitas, que vos veías el caballo más lejos y cómo era la dimensión y cómo tenía que ser el pedestal, todo estaba estudiado. También la postura del caballo. Bueno, y está el de Perón, que también está emplazado en Nicaragua. Ahí está en el taller. Y esas son piezas chicas, a él le encantaba, yo lo acompañaba a veces, mis hermanos también, a mí en particular que me encantan los caballos, veía los caballos de salto y él hacía mano alzada, le gustaba mucho trabajar y después, bueno, creaba en base a eso y a fotos. En Catamarca me acuerdo, por ejemplo, con las carreras cuadreras, que iba y hacía los caballos en 2 minutos y la gente se los sacaba de las manos y los llevaba. Y bueno, después los de salto, las bailarinas, que ahí también. Y después otra cosa que hacía era con los nenes, que te digo, cualquier nene que estaba jugando, o el abuelo y el nieto, o 2 nenes jugando, así los dibujaba. Y este es el monumento a la maternidad, cuando yo era chica lo hizo. Bueno, vos hablabas de los alumnos en relación a la colaboración que tuvo para el Monumento de Rosas, que a su vez también debe haber sido una experiencia de aprendizaje para los alumnos increíble. Sí, sí. Él fue docente por más de 40 años. Sí, sí. Sí, él fue docente y en un momento que después me olvidé, cuando vos me preguntaste cómo se manejaba, él trataba de ser organizado para decir, bueno, voy a la universidad o doy clases, y después me quedó en el taller. Recién cuando se jubiló, como que dispuso todo el tiempo para crear, pero ya piezas más chicas, no podían ser piezas tan grandes. Y con los alumnos se llevaba muy bien, yo creo que tienen un buen recuerdo de él, con muchos mantuvo siempre una cercanía, se hablaban, les preguntaban cosas. Y bueno, cuando hablaban de arte, yo creo que todo el que estaba al lado de él sentía lo mismo, ¿no? Y les gustaba y le preguntaban cosas. Así que era una linda relación, por lo menos con todos los chicos que fueron a mi casa y también con escultores ya grandes que él convocaba cuando hacía obras grandes. Claro. Bueno, hemos visto así en esta serie de imágenes la importancia de las obras, la creatividad de las obras, también sí. la diversidad de motivos, ¿no? Sí, más allá de que, por ejemplo, bueno, el caballo es algo que aparece con mucha fuerza en reiteradas oportunidades, pero después también es la obra del museo de la alegoría de los agricultores, las manos, sí, o sea, sí. Cosas muy diversas, con mucha expresividad. Sí, ¿Cómo lo definirías como artista primero, como papá también? O sea, se expresa una gran sensibilidad en todos sus trabajos, ¿no? Sí, yo siempre dije, bueno, para mí es la parte espiritual que es tan importante. En mi caso era la contención espiritual siempre, ¿no? La contención espiritual. Pero siempre le dije lo que puede expresar cada obra, y mi hija la otra vez me decía, bueno, deja un pedacito de él en cada obra. Y yo creo que eso es trascender y es lo que él siempre quiso.
él a mí hasta último momento me habló sobre la importancia de trascender y yo creo que bueno, que lo logra bien porque lo dejó en cada obra. Sí siento como que hay mucha gente que todavía o no lo conoce o quizás está enfrente de una obra de él, como vos me decías que a veces vandalizan las obras, hay placas hasta que han robado, así que ni siquiera está la placa, entonces está bueno que sepan en dónde está cada obra, dónde la pueden visitar, si bien hay algunas que están en museos o en colecciones privadas, bueno, a museos sí pueden ir, pero quiero decir, están en el exterior, otras están en el interior de los lugares, y en otras provincias y en otros países también, claro. Y en Buenos Aires también hay. ¿Alguien en la familia sigue con la escultura o no? ¿O es algo que...? No, pobre, lamentablemente no continúa ninguno con esa rama del arte. Hubiese sido muy lindo porque, bueno, yo disfruté muchísimo y agradecí siempre mucho estar con él, ayudarlo, porque había veces, por ejemplo, como en la de la alegoría fue muy gracioso porque contaba con muy poco tiempo y nos puso a trabajar a todos. Entonces estábamos mis hermanos, mi mamá, venían amigos nuestros y también todos amasando arcilla para que él llegara con la obra. De una manera u otra, todos queríamos colaborar. Participaron y fueron parte de esta historia, ¿no? Que sigue a través de las obras, a través de lo que vos podés contar, bueno, de tenerlo presente, de recordarlo y de lo que va generando. A veces sin que la persona que pasa por esa obra o frente a esa obra sepa cuál fue el autor, cuál es la historia, cómo fue el proceso, pero bueno, siempre sintiendo algo, provocando algo a través de lo que él hizo, ¿no? Y eso es muy, muy hermoso. Ahí también me dio risa porque en el Centauro nosotros teníamos un amigo, profesor de educación física, amigos de mi mamá y mi papá, y lo tuvo horas y horas así con esa pose. Claro. Decía, bueno, vení, sacate para el torso claro. Y todo. Claro. Entonces todos colaboraban, él no se daba cuenta, pero bueno, giraban muchas cosas en torno y bueno, con la expresividad que lograba las cosas, estaba bueno. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que nos cuentes todas estas historias, porque, bueno, sos una testigo privilegiada, conoces muchas de las cosas que, por ejemplo, esto que te contás del Centauro, salvo el chico que era estudiante de educación física, claro. Que él lo contá, digamos, no mucha gente lo sabe. Nos permite, bueno, saber que estas obras, más allá de lo que nos generan las obras en sí, tienen una historia, tienen vidas, no solamente la del autor, sino en este caso su familia, sus colaboradores, quienes lo pidieron o lo propusieron. Entonces, y es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Somos un poco todos destinatarios de esto y tenemos también la responsabilidad de cuidarlos. Y en nuestro caso, de compartir esta información para también ponerlos en valor. Quizás muchos chicos que van a la Anexa o que ahora están en el secundario y fueron a la Anexa y la vieron todos los días a la obra de la madre con el niño en la Anexa. Y bueno, ahora saben un poco de la historia de Ricardo, cómo la pensó, lo que significaba para él, ¿no? Hermano en una familia de 10 hermanos, un papá de 4 hijos, el concepto de la familia, de la maternidad y todo eso va teniendo otros sentidos. Te agradezco mucho. No, te agradecemos a vos, Ceci, y bueno, es también hacer nuestro aporte para que, bueno, si ustedes pasan por el monumento de Plaza Moreno, por las manos de 6 y 51, van al Museo de Ciencias Naturales y ven la alegoría de los agricultores, en la escuela anexa, en el monumento al gaucho. Está en el monumento San Cayetano. Claro, ahí está la mano y la historia de Ricardo Alalasta. En la estación de ómnibus hay un tango. Sí, hay tantas esculturas que habría que hacer una lista y ojalá que, bueno, que la gente lo reconozca por eso que es lo que él siempre quiso. Gracias, Cecilia. Gracias a vos. Bueno.